Hubo una especie de resistencia en Hollywood hacia esa película, como si a la gente no le gustara que la estuvieras haciendo. Y sí, hubo mucha oposición. El último día de rodaje, en la quinta toma de la última escena, un rayo cayó directamente sobre la cabeza de Jim Caviezel mientras colgaba de una cruz en el sur de Italia. Fuego salió por ambos lados de su cráneo. El equipo gritó, un sonido que Caviezel comparó después con el ruido que hizo la gente al ver los aviones golpear las torres. Ese rayo dañó su corazón tan gravemente que necesitaría cirugía a corazón abierto. Fue un impacto de rayo. Le cayó un rayo encima. Terminé teniendo 2 cirugías cardíacas, incluyendo una a corazón abierto. Su corazón se detuvo en la mesa de operaciones y regresó. El hombre que interpretaba a Jesús, alcanzado por un rayo, muerto en una mesa y resucitado. Eso no es una metáfora, no es una leyenda que creció con el tiempo. Eso realmente ocurrió, documentado, presenciado y confirmado por las personas que estaban paradas justo ahí cuando sucedió. Y eso es solo una pieza de una historia que Mel Gibson mantuvo en silencio durante 20 años, hasta que se sentó con Joe Rogan y reveló todo. La verdad más profunda detrás de la pasión de Cristo. ¿Por qué Hollywood intentó destruirla? ¿Qué pasó realmente en ese set? ¿Y qué viene después que podría sacudir al mundo otra vez? Presten atención porque esto golpea fuerte. La apuesta de $30 millones. Cada gran estudio en Hollywood dijo que no. No fue un quizás. No fue un vamos a reconsiderarlo. No, rotundamente. Mel Gibson entró a sala tras sala y presentó el concepto. Una película sobre las últimas 12 horas de la vida de Cristo filmada en arameo, latín y hebreo. Lenguas muertas con subtítulos, violencia extrema y clasificación para adultos. La respuesta de cada distribuidor fue la misma. Estás loco. Porque hay resistencia primero que nada del Hollywood secular, donde por alguna razón el cristianismo es la única religión que se permite despreciar abiertamente. Pero aquí está el detalle. El rechazo no fue solo comercial, fue personal. Gibson le contó a Rogan que en Hollywood el cristianismo es la única religión que puedes menospreciar sin consecuencias. Una película sincera y sin ironía sobre el sufrimiento de Jesucristo no era solo arriesgada. Era ofensiva para las personas que controlan lo que se produce. El propio Rogan señaló la contradicción. Una industria que se enorgullece de ser de mente abierta, con un punto ciego enorme para una fe en particular. Y entonces llegaron las acusaciones de antisemitismo antes de que un solo fotograma hubiera sido mostrado al público. La Liga Antidifamación presentó objeciones formales. Voces prominentes de organizaciones judías condenaron públicamente el proyecto. El debate se hizo tan ruidoso que casi entierra la película antes de que naciera. Gibson no se inmutó. Dijo que el mensaje de la película era de responsabilidad universal, que el sufrimiento de Cristo fue por toda la humanidad, y lo demostró con un detalle que la mayoría de la gente pasa por alto. Esa mano que ves clavando el primer clavo en la cruz es la mano de Gibson, su mano real, no la de un actor. Se puso a sí mismo en el encuadre como el que causa el daño. Una declaración teológica escondida a plena vista. Todos somos responsables. Entonces, ¿qué hizo cuando toda la industria le cerró la puerta? La derribó de una patada. $30 millones de su propio bolsillo, cada centavo. Una apuesta que habría acabado con su carrera si fracasaba. Reunió un equipo, encontró locaciones en el sur de Italia. Contrató un entrenador de diálogos para enseñar a los actores lenguas muertas que nadie había hablado en siglos. Y se asoció con Newmarket Films, una diminuta distribuidora independiente. Luego, hizo algo que ningún ejecutivo de estudio vio venir. Proyectó la película para pastores, para líderes de iglesias, para congregaciones enteras. Construyó el boca a boca a través de comunidades que Hollywood jamás había pensado en cortejar. El 25 de febrero de 2004, miércoles de ceniza, La Pasión de Cristo se estrenó. $83.8 millones en su primer fin de semana. 370 millones en recaudación nacional. 612 millones en todo el mundo. La película independiente más exitosa de la historia. La película para adultos más taquillera en Estados Unidos en ese momento.
Iglesias compraron salas enteras. Gente que no había ido al cine en años hizo fila. Roger Ebert la llamó quizás la película más violenta que había visto jamás, pero reconoció su poder visceral y su gravedad emocional. Cada estudio que dijo que no observó desde la barrera mientras la película que rechazaron se convertía en un terremoto cultural que no podían explicar. Y nunca lo perdonaron por eso. Ahora, si ya estás enganchado con esta historia, suscríbete, porque lo que pasó en ese set de filmación es donde esto se vuelve verdaderamente increíble. Pero el rechazo de los estudios no fue nada comparado con lo que ocurrió una vez que las cámaras empezaron a rodar. Porque lo que el actor principal de Gibson soportó en ese set cruzó una línea que todavía no ha sido explicada. ¿Qué pasó en ese set? Y escuchen esto, la resistencia de Hollywood fue la parte fácil. Porque lo que Jim Caviezel atravesó durante la producción desdibujó la línea entre la actuación y algo que hizo que miembros endurecidos del equipo cuestionaran lo que creían sobre la realidad. La Pasión se filmó durante varios meses en el pueblo italiano de Matera y en los estudios Cinecittà en Roma. Condiciones invernales, temperaturas bajo cero, vientos de 30 nudos azotando locaciones expuestas en acantilados a 300 metros de altura. Y en el centro de todo estaba Caviezel, 33 años de edad. Iniciales JC. Cuando mencionó ambos datos a Gibson durante su primera reunión en Malibú, una reunión de 3 horas donde Gibson inicialmente le habló de una falsa película de surf solo para lograr que Caviezel entrara a la sala, Gibson le dijo que lo estaba asustando y colgó el teléfono. Llamó al día siguiente y le dijo sin rodeos: este papel va a terminar tu carrera en Hollywood. Puede que nunca vuelvas a trabajar en esta ciudad. La respuesta de Caviezel fue directa. Todos tenemos nuestras cruces que cargar. O las levantamos o nos aplastamos bajo su peso. Le habían ofrecido el papel de Jesús 2 veces antes. Una para una obra de teatro y otra para un especial de televisión. Las rechazó ambas veces. Pero la visión de Gibson, la brutalidad, la autenticidad, la negativa absoluta a suavizar un solo fotograma, eso era diferente. Caviezel dijo que esta versión mostraría la plenitud absoluta de la verdad. Ahora aquí es donde la cosa se pone intensa, porque no estaba hablando en sentido figurado, ni remotamente. Durante la escena de la flagelación, el actor que interpretaba al soldado romano falló el poste protector colocado detrás de Caviezel. El látigo conectó 2 veces, golpes reales sobre piel desnuda, a toda fuerza, sin protección entre el cuero y su cuerpo. El primero le dejó una cicatriz de 35 centímetros cruzando su espalda. 35 centímetros. Eso no es magia del cine. No es algo que el maquillaje pueda simular. Es una herida que cargas por el resto de tu vida. La cruz de 70 kilos cayó directamente sobre su cabeza durante la secuencia de la Vía Dolorosa. Le enterró la cara en la arena. El impacto fue tan violento que se mordió la lengua de lado a lado. La sangre que ves brotando de su boca en esa escena no es jarabe de maíz ni efectos especiales. Es su sangre real. Y no se detuvo ahí. Su hombro izquierdo se dislocó por cargar la cruz y lo atormentó durante el resto de la producción. Colgó de esa cruz en temperaturas bajo cero, con vientos de 30 nudos, vistiendo casi nada. La sensación térmica en los acantilados de Matera empujaba las condiciones muy por debajo de los -4 grados. Contrajo hipotermia primero, luego neumonía. Luego una infección pulmonar que persistió durante semanas después de que terminó el rodaje. El maquillaje protésico selló uno de sus ojos, eliminando completamente su percepción de profundidad, haciendo cada escena física más peligrosa y provocando migrañas que duraban jornadas enteras de filmación. Al final de la producción, Caviezel había perdido peso significativo y apenas podía moverse sin dolor. Pero, esperen, se pone peor. La última toma, la escena del Sermón del Monte, 5ª toma, un rayo, un impacto directo sobre su cuerpo. El productor Steve McEvity estaba lo suficientemente cerca para presenciar el rayo conectar con Caviezel y vio cómo una bifurcación del mismo relámpago golpeó al asistente de dirección, Jean Michelini, que estaba parado cerca sosteniendo un paraguas. Aquí viene el detalle que lo cambia todo.
Era el segundo rayo que le caía a Michelini durante la producción. El mismo hombre alcanzado por un rayo 2 veces en el mismo set de filmación. La probabilidad estadística de eso es casi incalculable. Caviezel describió haber visto fuego saliendo por ambos lados de su cabeza. El equipo no gritó como la gente grita con un susto repentino. Dijo que el sonido que hicieron fue algo que nunca había escuchado antes y nunca quiso volver a escuchar. El mismo grito primitivo y enfermizo que hizo la gente al ver las torres caer el 11 de septiembre. Ese rayo dañó su corazón tan severamente que durante la siguiente década necesitaría 2 cirugías cardíacas, incluyendo un procedimiento completo a corazón abierto. Y en 2023, Caviezel reveló públicamente lo que había mantenido en privado durante años. Durante una de esas cirugías murió en la mesa de operaciones. Su corazón se detuvo. La línea se puso plana y los doctores lo trajeron de vuelta. Dejen que eso asiente por un segundo. El hombre que interpretó a Jesucristo en la representación más visceral de la crucifixión jamás filmada. Alcanzado por un rayo en una cruz, muerto en una mesa de operaciones y traído de vuelta a la vida. Aquí está la parte de la que nadie habla. No fue solo Caviezel. Múltiples miembros del equipo y del elenco reportaron transformaciones espirituales durante la producción que no podían racionalizar ni descartar. Gibson, en el podcast de Rogan, hizo referencia a estas experiencias. Cómo trabajar en ese set profundizó la fe de la gente de maneras que nadie anticipó. No intentó explicarlo. No lo vistió con lenguaje seguro. La expresión en su rostro cuando hablaba de ello te decía todo lo que sus palabras no decían. Fue coincidencia. Fue la intensidad del tema metiéndose bajo la piel de la gente después de meses de inmersión. Estaba ocurriendo algo en ese set en el sur de Italia, que nadie involucrado, ni Gibson, ni Caviezel, ni un solo miembro del equipo, podía explicar completamente. Gibson parecía seguro de que era esto último y no intentó racionalizarlo. Pero lo que dijo después en ese podcast hizo que las historias del rodaje parecieran un calentamiento, porque ya no estaba hablando solo de hacer películas, estaba argumentando a favor de algo que ocurrió en una tumba en Jerusalén hace 2000 años. Y es el argumento que rompió el internet. El argumento que silenció a Joe Rogan. Y este es el momento donde toda la conversación cambió. Podía sentirlo a través de la pantalla. Gibson y Rogan habían estado rondando el tema durante un rato, hablando de Hollywood, de la fe, de la corrupción profunda dentro de la propia Iglesia Católica. Y Gibson no se contuvo. No perdonó a la institución que ama. Habló de los escándalos de abuso, de los encubrimientos, de casos como el de Theodore Meadows McCarrick, el ex cardenal reducido al estado laical en 2019 después de décadas de acusaciones contra menores y seminaristas. Gibson ve ese tipo de traición como evidencia de algo más oscuro que un fracaso burocrático, una infiltración espiritual de una institución destinada a aportar la luz. Pero traza una línea clara, no rechaza a la iglesia, exige más de ella. A eso lo llama amor, no rebelión. Y millones de creyentes que han visto cómo los escándalos erosionan la confianza. Mientras su fe personal permanece inquebrantable, se reconocen en la voz de Gibson. Presten atención a lo que viene, porque aquí es donde Rogan empujó la conversación hacia el lugar al que Gibson había estado construyendo todo el tiempo: la resurrección. La única afirmación en el centro del cristianismo que o hace que todo sea verdad o lo derrumba por completo. 2000 años de teología, civilización, arte y guerra descansando sobre una sola pregunta. ¿Ocurrió realmente? Y Gibson no parpadeó, ni por una fracción de segundo. Empezó con los evangelios, no como mitología, no como alegoría espiritual, sino como registro histórico. Sus palabras exactas. Considero los evangelios como historia. Es historia verificable. Algunas personas dicen que es un cuento de hadas, que nunca existió, pero sí existió. Y hay otros relatos históricos verificables fuera de los bíblicos que lo respaldan. Luego trajo a colación la sábana santa de Turín. Le contó a Rogan que pruebas recientes habían revisado la datación, antes descartada como una falsificación medieval, situándola nuevamente en la época de Cristo. Rogan se inclinó hacia adelante genuinamente intrigado.
Porque aquí está lo que los científicos todavía no pueden responder. La imagen en esa tela no es pintura, no es tinte, no es una quemadura, no es ninguna tecnología conocida de ninguna era en la historia documentada. La imagen parece haber sido formada por algún tipo de estallido de energía radiante que ningún laboratorio en la Tierra ha podido replicar. Gibson dejó eso flotando en el aire, un sudario funerario que desafía cada explicación que la ciencia moderna le ha lanzado, alineándose con la afirmación más extraordinaria en la historia humana. No presionó, simplemente lo dejó ahí. Y podías ver los engranajes de Rogan girando. Y escuchen esto, Gibson apenas estaba empezando, pasó a los apóstoles. Y aquí es donde todo su comportamiento cambió. El ritmo se hizo más lento, el volumen bajó, el peso en su voz se duplicó. Después de la crucifixión, los 12 hombres que habían seguido a Jesús tenían todas las razones para irse. Su líder había sido torturado y ejecutado públicamente por el imperio más poderoso de la tierra. El movimiento estaba acabado, muerto. La decisión racional, la decisión de supervivencia era desaparecer, irse a casa, negar todo, vivir el resto de sus vidas en silencio. Ninguno de ellos lo hizo. Cada uno de ellos eligió la muerte. Gibson se inclinó hacia Rogan. Cada uno de esos hombres murió antes de negar lo que creía. Hizo una pausa, dejó que el silencio se extendiera, y luego más bajo. Y nadie muere por una mentira. Nadie. 12 hombres. 0 retractaciones. Eso no es teología. Es un conteo de cadáveres. Piensen en eso. La gente miente para salvar su propia vida. Eso no es debilidad moral. Es instinto de supervivencia programado en cada célula humana. La gente no soporta años de persecución, encarcelamiento, tortura pública y ejecución para proteger una historia que inventaron alrededor de una fogata. Algo les pasó a esos hombres, algo tan fundamentalmente devastador para su percepción de la realidad que morir era preferible a negarlo. Rogan se quedó completamente quieto. Sus manos no se movían, no buscaba su café, no miraba de reojo a su productor, el podcaster más grande del planeta, un hombre que ha construido el programa más escuchado de la historia, desafiando cada afirmación y desmontando cada suposición, y simplemente se quedó ahí procesándolo, sin discutir, sin desviar, sin hacer lo que hacen los presentadores cuando quieren mover la conversación hacia adelante, solo absorbiendo el peso de lo que Gibson estaba diciendo. Y el silencio en esa sala dijo más que cualquier réplica. Y entonces Gibson soltó la frase, la que se hizo viral en todas las plataformas del mundo en menos de 24 horas. La dijo con esa clase de certeza cruda y sin filtro que la mayoría de las figuras públicas pasan sus carreras enteras evitando. ¿Quién se levanta 3 días después de ser asesinado en público? ¿Quién se levanta por su propio poder? Buda no hizo eso. Sin cobertura, sin filtro, sin gestión de imagen, sin descargos de responsabilidad cuidadosamente redactados. Solo un hombre diciendo lo que cree que es verdad frente a millones de personas, como si hubiera dejado de importarle el precio hace mucho tiempo. Rogan no contraatacó, no cambió a un tema más seguro. No lanzó un chiste para aliviar la tensión, simplemente lo dejó estar. Y para Joe Rogan, ese silencio fue más estruendoso que cualquier cosa que hubiera podido decir. Esto es lo que hace que el momento sea imposible de ignorar. Solo 2 días antes de que ese episodio saliera al aire, Rogan había publicado otro episodio con el apologista cristiano Wesley Hoff, en el que llamó a la evidencia sobre Jesús fascinante. 2 episodios consecutivos abordando el cristianismo con seriedad en el podcast más grande del mundo. Ya fuera que Rogan estuviera en un viaje personal o simplemente siguiendo su curiosidad, era imposible apartar la mirada. Gibson fue más lejos. Habló de reinos espirituales, del bien y del mal trabados en una guerra por las almas de la humanidad. Hay grandes reinos espirituales, le dijo a Rogan. Hay bien, hay mal, y están luchando a golpes por las almas de la humanidad. Esto no era una metáfora para él. Este era el marco a través del cual entendía todo. La resistencia de Hollywood, el sufrimiento en el set, la corrupción en la iglesia, y la razón por la que creía que una secuela sobre la resurrección era el proyecto más importante de su vida.
El clip se esparció por todas partes. No porque fuera polémico, sino porque era extraordinariamente raro. Un hombre sin nada que demostrar y sin nada que proteger sentado frente al mundo entero diciendo yo creo esto, todo, hasta el final. Y el internet no se burló de él. La respuesta fue algo más cercano al hambre. Las secciones de comentarios se inundaron de personas compartiendo sus propios caminos de fe, sus propias dudas, sus propios momentos silenciosos de creencia que nunca habían dicho en voz alta. El clip no se hizo viral por chismes de celebridades. Se hizo viral porque tocó algo que millones de personas habían estado cargando en silencio durante mucho tiempo. La secuela que lo cambia todo. Ahora aquí viene la parte que ata toda esta historia. Porque Gibson le dijo a Rogan que está haciendo una secuela y no es nada de lo que esperarías. Se llama La Resurrección de Cristo. El guión tomó 7 años en escribirse. Gibson trabajó en él junto a su hermano y Randall Wallace, el guionista detrás de Corazón Valiente. Gibson lo llamó un viaje alucinante. Dijo que nunca había leído nada igual. Dijo que es lo más ambicioso que ha intentado jamás y que no está completamente seguro de poder lograrlo. Y escuchen esto, aquí está lo que lo hace fundamentalmente diferente de La Pasión. La primera película era lineal, 12 horas, brutal, cronológica, de principio a fin. La secuela no es nada de eso. Gibson le dijo a Rogan que para contar la historia de la resurrección correctamente hay que empezar con la caída de los ángeles. Eso significa otro reino por completo. Necesitas ir al infierno. Necesitas ir al Sheol, el reino de los muertos en la cosmología hebrea antigua. La narrativa abarca desde la caída de los ángeles hasta la muerte del último apóstol. Es no lineal. Se mueve a través del tiempo, a través de reinos, a través de dimensiones de existencia que ninguna película convencional ha intentado jamás representar. Pasado y futuro colisionan. Cielo e infierno comparten la pantalla. En una entrevista de 2022, Gibson admitió que estaba entrando en territorio que se sentía casi como ciencia ficción. Y eso viene del hombre que dirigió Apocalipto y Corazón Valiente. Jim Caviezel regresará como Jesús. Gibson planea usar tecnología de rejuvenecimiento digital para cerrar la brecha de 20 años desde la original. Un desafío técnico enorme, dado que la secuela ocurre solo 3 días después de los eventos de La Pasión. Se espera que el rodaje sea en Italia con Gibson, esperando comenzar la producción en 2026. Caviezel no ha sido discreto sobre sus expectativas. Ha dicho públicamente que cree que esta será la película más grande en la historia del mundo. No la película religiosa más grande, la película más grande, punto. Piensen en el potencial visual, la caída de los ángeles. No una pintura renacentista, sino un evento cataclísmico creado con tecnología cinematográfica moderna por un director que no cree en contenerse. El descenso al Sheol, el inframundo hebreo antiguo, el reino de los muertos, un lugar al que ninguna cámara ha intentado ir. El descenso a los infiernos. Y luego, la resurrección misma. No representada como un despertar suave en un jardín con luz tenue y un coro tarareando, sino como una detonación cósmica que destroza la frontera entre los reinos. Un evento tan masivo que reescribe las reglas de la existencia. Gibson ha pasado más de una década pensando en cómo mostrar estas cosas y ha dejado absolutamente claro que la versión de escuela dominical, la versión segura, la versión que hace que todos se sientan cómodos, no es lo que tiene en mente, ni de lejos. Pero aquí está la pregunta que debería quitarte el sueño esta noche. Si Gibson logra esto, si pone la resurrección en pantalla de la manera en que se la describió a Rogan, cada persona en esa sala de cine tendrá que confrontar algo que no podrá dejar de ver. Si ocurrió, ¿qué significa eso sobre la realidad, sobre la muerte, sobre lo que viene después? Y si no ocurrió, ¿por qué 12 hombres eligieron morir por ello? Que vieron que valía más que sus propias vidas. El guión está terminado. La visión está definida. Y la última vez que Hollywood le dijo a Mel Gibson que no podía hacer una película religiosa, él hizo la película independiente más exitosa de la historia con su propio dinero. La historia no ha terminado. La verdadera pregunta que Gibson está haciendo no es sobre cine en absoluto. Es sobre lo que pasó en esa tumba. Lo que esos 12 hombres presenciaron que valía la pena morir por ello. Y si el mundo está listo para verlo representado no como un mito amable ni como una historia dominical esterilizada, sino como algo que podría ser realmente cierto.
¿Qué pasaría si el evento más importante en la historia humana nunca ha sido mostrado apropiadamente? Y el único hombre dispuesto a mostrarlo ha estado esperando 20 años exactamente para este momento. Si esta historia removió algo dentro de ti, deja un comentario abajo. Genuinamente queremos saber qué piensas. Suscríbete y activa la campana porque cuando esa secuela finalmente se estrene, aquí es donde te enterarás primero.